Soy Javier Rupérez, he sido diplomático, soy embajador de España, he sido embajador de España ante los Estados Unidos. He tenido también una larga carrera política, he sido diputado, he sido senador, he trabajado para Naciones Unidas y quiero ahora presentar mis memorias que se titulan La mirada sin ira y que recogen aspectos políticos, diplomáticos y sentimentales de mi propia vida. Bueno, Cuadernos para el Diálogo fue el gran lugar de encuentro para todos los que queríamos la democracia para España, precisamente en los últimos años del franquismo, ¿no? Tuvo una inspiración definitiva en la persona de Joaquín Ruiz Jiménez, que era precisamente un hombre de diálogo y que quería pues que todos los españoles vinieran de donde vinieran, tuvieran la capacidad de reunirse y recrear España en la democracia. Y desde ese punto de vista fue un elemento fundamental para que los que habían ganado la guerra, los que habían perdido la guerra, la izquierda, la derecha, arriba y abajo, se reunieran y buscaran ese lugar de encuentro, ¿no? Y eso efectivamente fue Cuadernos para el Diálogo. Naturalmente no fue una publicación masiva, era una publicación intelectual, sólida, mensual, cara relativamente, pero desde el punto de vista de lo que fue el encuentro de todo lo que iba a ser posteriormente la transición fue realmente definitivo, ¿no? Lo que ocurrió con Cuadernos es que llegada la democracia, pues en algún sentido el proyecto ya estaba cumplido, ¿no? El programa ya estaba acabado, ¿no? Entonces en algún sentido pues ya no tenía lugar el que siguiéramos predicando la democracia. Hubo también otros aspectos, lo que había sido una revista intelectual mensual se convirtió en un semanario, el mercado en aquel momento, cuando muere Franco, pues ya estaba muy lleno de semanarios de información general que suponían una competencia importante y realmente pues no había sitio, ¿no? Pero el lugar de Cuadernos para el Diálogo en la historia de la democracia de España me parece que es absolutamente fundamental y que tiene que ser recordado como lo que fue, un punto de encuentro, pero también como ejemplo, ¿no? No necesariamente para repetirlo, pero sí para tenerlo en cuenta, ¿no? España, digamos, para la gente de mi generación, ¿no? Pero en general para todos los españoles tenía una mala historia, ¿no? Tenía una historia de enfrentamientos civiles, tenía una historia también de retrasos económicos, sociales, tenía una historia, digamos, atemporal, no estábamos prácticamente desde el final del siglo XVIII, no estábamos en la misma sintonía con los demás países y en algún sentido nos encontramos con que a la muerte de Franco podíamos reinventar la historia española, podíamos reencontrar la historia española y eso fue la transición. Eso fue la transición, es ponernos al paso con los demás. En aquel momento hablábamos de una manera un tanto perifrástica de los países de nuestro entorno, para no decir que lo que queríamos era la democracia que vivían los países de nuestro entorno, ¿no? Queríamos ser un país occidental, un país europeo, un país democrático, y eso es la transición, pura y simplemente, es decir, es ponernos al paso de todos aquellos países que estaban en la vanguardia del progreso social, del progreso político, del progreso económico. La transición la hicieron todos los españoles, es decir, ese intento que a mí me parece incluso criminal, ¿no? De reescribir contrariamente a la historia, decir que fue un gran fraude que se hizo bajo la tutela de los militares o del gran capital, es una gran mentira, es una peligrosísima mentira. Lo hicimos todos los españoles, ¿no? Cuando me dicen, no, es que estábamos tutelados, ¿por quién? ¿Quién nos estaba tutelando? Si no fuéramos nosotros mismos, ¿no? Y lo que conseguimos fue precisamente aquello que faltaba conspicuamente en la historia española, que es ponerse a la altura de todos los demás. En pocos años entramos en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, en poquísimo tiempo entramos en la OTAN, fuimos objeto de admiración por todo el mundo, de admiración y de respeto, ¿no? ¿Dónde está la tutela? Es decir, ¿qué historia es esta de volver para atrás y decir que no, que la historia estaba tutelada, que era un fraude? No es así. Es una gran historia y efectivamente yo estoy absolutamente convencido que es la mejor historia que han tenido los españoles prácticamente de los tiempos de los reyes católicos y no me parece que sea ninguna exageración, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos épocas digamos, en la relativamente breve política democrática de Adolfo Suárez, ¿no? Que recordar que Adolfo Suárez llega al gobierno, llega al poder como presidente del gobierno en julio de 1976. Hay que recordar que en junio de 1977 España tiene las primeras elecciones democráticas desde el año 36, es decir, que habían transcurrido 41 años desde aquel momento. Hay que recordar que en diciembre de 1978 España tiene la primera constitución
democráticamente aprobada, consensuada por todas las fuerzas políticas, y que en febrero del 79 se celebran las segundas elecciones democráticas. Eso es lo que hace Adolfo Suárez. Y es muy difícil encontrar en la historia de España a alguien que haya dejado una impronta tan profunda y tan positiva en tan poco tiempo. Naturalmente, Suárez es también el rey Juan Carlos I, no hay que olvidarlo, porque al fin y al cabo el impulsor de ese cambio es Juan Carlos I, que hay que recordar también que hereda un poder sin límites y que él mismo lo circunscribe a través de los procesos electorales y a través de la propia Constitución. Pero es Suárez el instrumento y es el hombre que tiene la capacidad política, la capacidad de convicción, la capacidad de encanto también para hacerlo. Evidentemente, Adolfo Suárez no era, digamos, un político acostumbrado a lo que es la mecánica parlamentaria democrática, con las alternativas, de los consensos, de los disensos, de la oposición. Entonces, el Suárez, a partir de 1979, es alguien que se enfrenta ya con la realidad habitual y normalmente no muy limpia de la propia democracia, donde hay unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, más el hecho de que, por otra parte, la mecánica política de la transición también necesitaba lo que en aquel momento se llamaba un pase por la izquierda, ¿no? Es decir, el sistema, la monarquía, el rey, la Constitución, necesitaba que la izquierda llegara al poder. Entonces, en ese momento Suárez, a partir del año 79, se encuentra un poco desplazado. Hay también toda una serie de incentivos dentro de la UCD, en donde quien más, quien menos, pues quiere buscar algunos acomodos más tranquilos, ¿no? Y eso es del 79 al 81, los dos últimos años de Suárez, cuando al final efectivamente Suárez se ve acosado, se ve rebasado, se ve insultado injustamente, y al final él tiene también la grandeza de dimitir. Hay que recordar que nos hacemos muchas ideas de por qué dimitió en aquel momento, pero esas palabras que él pronuncia en la televisión diciendo yo me voy porque no quiero interrumpir, no quiero que mi presencia sirva como pretexto para la interrupción del proceso democrático, tienen una inmensa grandeza. ¿Cuántos son los políticos españoles que han dimitido? ¿Cuántos son los políticos españoles que en un momento determinado reconocen sus propias limitaciones y se van? Ese fue Adolfo Suárez, es decir, reconoce. Yo también creo que efectivamente, yo siempre lo utilizo un poco, utilizando la figura de lo que se decía en la obra de teatro dedicada a Tomás Moro, ¿no? Un hombre para todas las estaciones. Bueno, Suárez era un hombre para una estación, pero esa estación la cumplió de manera admirable, admirable. Y yo creo que merece, en estos momentos que estamos discutiendo sobre quién tiene derecho o no a las placas en las calles, merecería una calle, una plaza en todos y cada uno de los pueblos de España. Bueno, yo creo que naturalmente los tiempos no son exactamente los mismos, ¿no? Y la UCD pues tuvo algo de formación circunstancial, ¿no? Y hay que reconocer que en la UCD confluyen muchas cosas. Confluye la oposición democrática al franquismo, donde yo estaba. En el lado demócrata cristiano había también liberales, había socialdemócratas, había también gentes que venían del régimen, ¿no? Del tardofranquismo, ¿no? De los últimos años del movimiento nacional, ¿no? Y una de las cosas que cuento precisamente en el libro es el hecho de que efectivamente la maquinaria del movimiento nacional, aun no siendo una maquinaria democrática, era una maquinaria bien rodada desde el punto de vista de lo que era el conocimiento social de los pueblos y de la sociedad española, ¿no? Ese partido, que cumplió un papel importante y fundamental, porque es el primer intento de dar forma democrática pues a un conjunto de gentes que venían de la democracia y otros que no venían estrictamente de la democracia, cumple ese papel transicional, pero tarda poco tiempo, sobre todo algunos de los componentes, en darse cuenta que habían otras incitaciones, ¿no? Que había otras colocaciones a derecha y a izquierda, ¿no? Yo, que soy demócrata cristiano, que siempre he sido demócrata cristiano, he tenido que soportar muchas bromas sobre la infidelidad demócrata cristiana en la UCD. Bueno, hay que recordar también la infidelidad liberal o la infidelidad de los socialdemócratas, porque si parte de la democracia cristiana acabó más bien próximo a lo que era el AAP de Fraga, pues una significativa parte de la socialdemocracia acabó también en el Partido Socialista de Felipe González. Lo que era evidente es que la UCD encarnaba la representación de un espacio, ¿no? De un espacio de centro-derecha, como el PSOE acabó encarnando la representación del centro-izquierda, ¿no?
Esos espacios existen normalmente, es decir, yo sí creo que hay derechas y hay izquierdas, como las hay en el universo, también las hay en la vida política. Cambiarán de contornos, cambiarán de puntos de apoyo, pero eso sigue básicamente existiendo. ¿Quién ocupa esos espacios? Quien sea más capaz de conectar con la sintonía de esos espacios en un momento determinado. UCD dejó de hacerlo. Y ese espacio quedó, en cierto sentido, reducido por una parte, luego huérfano, hasta que 14 años después el Partido Popular logró efectivamente conectar con ese espacio. ¿Está pasando eso ahora mismo? Pues pudiera estar pasando. Es decir, nadie tiene, el derecho permanente a la propiedad de los espacios. Los espacios siguen existiendo, lo cual no quiere decir que sean los mismos los que representen ese espacio. Yo creo que es una reflexión que tienen que hacerse en este momento todas las grandes fuerzas políticas. Se lo tiene que hacer el PP, se lo tiene que hacer el PSOE también. Es decir, lo que estamos viendo es que esos dos grandes espacios en este momento están divididos y hay pugna para ocuparlos. De manera que veremos quién es el que tiene efectivamente la capacidad de convicción para efectivamente convertirse en representantes más o menos, hegemónicos de esas partes del electorado, ¿no? Repugnancia, claramente. Repugnancia. Me parece que son unos indeseables, lo digo con todas las letras, ¿no? Me parece que además son doblemente indeseables porque esos dos que han ido a visitarle son aforados. Seguramente si no fueran aforados no irían a visitarle porque podrían ser acusados de colaboración o de exaltación del terrorismo. De manera que esa es la gente que va a visitar Otegi. Otegi es un terrorista, lo ha sido toda su vida. Cuando me secuestró tenía 21 años, en 1979. Desde 1979 hasta 2016 no ha dejado nunca de o bien estar en la cárcel o bien estar perseguido por la justicia española o francesa, ¿no? Y nunca y siempre, naturalmente, por causas relacionadas con el terrorismo, ¿no? Y eso lo cuenta muy bien una de las etarras, una ciudadana francesa que formaba parte del comando que me secuestró, que había intentado secuestrar a Gabriel Cisneros, que estuvieron a punto de matarle, eso lo cuento también en el libro, porque efectivamente ellos mismos, como cuenta esta etarra, tenían la instrucción de ajusticiarnos, entre comillas, ajusticiarnos en el caso de que se produjera algún imprevisto en el... ese es Otegi, ¿no? Entonces, Otegi no tiene biografía, tiene historial delictivo, ¿no? Que esa persona, que por otra parte jamás ha manifestado el más mínimo arrepentimiento, la más mínima compasión hacia sus víctimas, la más mínima intención de pedir perdón. Es decir, es un criminal irredento, ¿no? Yo comprendo perfectamente y lo acepto que la justicia es la justicia y sobre todo tenemos una justicia buena o mala, yo creo que a veces excesivamente benévola, que naturalmente permite que en un momento determinado los criminales pues salgan a la calle porque han cumplido las sentencias que les había impuesto la justicia. Pero eso no convierte a una persona en honorable. Eso simplemente convierte a una persona en un ex criminal, en un ex delincuente que tiene, por otra parte, pues unos contextos perfectamente definidos desde el punto de vista de sus comportamientos anteriores y posteriores. Que se le ocurra a la gente de determinada parte de la opinión política vasca presentarle como un héroe me parece aberrante. Que se le intente comparar con Nelson Mandela me parece un insulto para Nelson Mandela. Que se le intente montar un homenaje público me parece que es una actividad delictiva y espero que la Fiscalía y los organismos jurisdiccionales españoles actúen para impedirlo. Eso es Otegi. Yo, más allá de eso, no tengo absolutamente ningún tipo de sentimiento adicional. Lo que sí digo, porque lo he vivido de cerca, a mí el terrorismo no me lo tienen que contar, ¿no? Lo he vivido yo. Yo sé cómo se comportan los terroristas, yo sé lo que piensan y lo que hacen los terroristas, que son exactamente lo mismo que hicieron los nazis en los campos de concentración, exactamente lo mismo que hicieron los estalinistas en el Gulag, exactamente lo mismo que han hecho los iraníes hace muy poco tiempo con un periodista del Washington Post al que han tenido retenido injustamente durante año y medio y que al salir de esa situación ha dicho y ha contado exactamente las mismas cosas que me contaron los Otegi y compañía cuando yo estaba
secuestrado, te han abandonado, el gobierno no quiere saber nada de ti, la familia no quiere saber nada de ti, eres un guiñapo, todo para conseguir reducirte a una especie de especie fetal que no servía para nada. Ese es Otegi. Ese es Otegi. De manera que alguien que es capaz de esa besania es un monstruo. Es un monstruo, con independencia de que salga a la calle, con independencia de que cumpla sus sentencias, es un monstruo. Y a mí lo que me preocupa adicionalmente es que haya partes de la sociedad española, catalana en este caso, o vasca, que todavía crean que esos individuos merecen algún tipo de consideración. No merecen ningún tipo de consideración. No les voy a negar la vida, no les voy a negar la libertad, no me corresponde a mí, pero son unos monstruos impresentables. Pues como efectivamente usted recuerda, pues fue un momento muy duro, fue el momento más duro de mi vida, porque hay mucha gente que piensa que mi vida ha estado, que mi vida tiene dos periodos, uno antes del secuestro y otro después del secuestro. Y la verdad es que por razones que incluso me rebasan a mí mismo, yo no me vi afectado, ni personalmente ni físicamente por el secuestro, ¿no? Y he dado muchas veces gracias a Dios por haber sido así, ¿no? Porque además sé perfectamente que muchos desgraciadamente no han podido sobrevivirlo, bien porque han muerto, porque han sido asesinados, bien porque han perdido la cabeza, ¿no? Pero desde ese punto de vista, lo que sí me cambió la vida fue la muerte de mi primera mujer, ¿no? Porque efectivamente era muy joven, teníamos una hija pequeña, teníamos una relación pues muy intensa y bueno, y me alteró la vida, me dejó en soledad, me dejó efectivamente bien acompañado porque tenía una hija, pero en soledad y con un vacío muy importante que por otra parte tardé en llenar. Tengo que decir que lo he llenado bien, estoy profundamente enamorado de mi mujer, con la que llevo casado ya 20 años, tengo otra hija también con mi segunda mujer, se llevan exactamente 20 años las dos hijas, y afortunadamente desde ese punto de vista pues he encontrado de nuevo, digamos, la felicidad, la comprensión, el respeto, el amor, ¿no? Pero para mí esa muerte de primera mujer, primero por lo incomprensible que tiene la muerte de una persona joven, ¿no? Una muerte por otra parte casi súbita, ¿no? Porque murió de un cáncer que apareció en un momento determinado y prácticamente en 6 meses estaba muerta. Yo soy creyente, ¿no? Un poco ese grito del Salmo, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Cómo es posible que esto se produzca? ¿No? Recuerdo perfectamente también mis conversaciones con el oncólogo, con el médico, ¿no? Pregúntale, ¿por qué se ha producido esto? ¿No? Fue el médico el que me dijo, mira, yo no lo sé, y era un médico, era el médico de Franco, era Vicente Pozuelo, suficientemente conocido, ya mayor, con una larga experiencia de oncología, y me dijo, no te puede dar una explicación, pero lo que yo sé, me decía el médico, es que muchos de los cánceres que yo he tratado tienen como origen una situación traumática, ¿no? Y yo le dije, hombre, pero han transcurrido ya 2 años, y dice, no, pero estos procesos tienen una cierta lentitud, y yo le dije entonces, hombre, ¿por qué? Decía, al fin y al cabo, el secuestrado fui yo, no mi mujer, ¿no? ¿Por qué ha muerto ella y no yo? Entonces me dijo, pues eso pregúntaselo a Dios, ¿no? Y bueno, y se lo he preguntado y no me ha contestado, claro, porque esas preguntas no tienen contestación. Pero en fin, fue un momento muy duro, muy traumático en mi vida y que me costó recomponer. Afortunadamente lo he recompuesto, pero han pasado unos años. Yo la verdad es que prácticamente desde los últimos años del colegio he estado muy instalado en la política, ¿no? No necesariamente en la actividad política, no en el activismo político, pero sí en la reflexión política, ¿no? La reflexión sobre principios, sobre ideas, sobre fórmulas, sobre estructuras, ¿no? Y yo recuerdo desde ese punto de vista los 2 o 3 últimos años del colegio, pues ya estaban muy marcados por ese tipo de actividad. De manera que para mí el llegar a ser diplomático, al fin y al cabo yo necesitaba una profesión, yo no soy de una familia rica, necesitaba trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo también, tanto en casa como en el colegio, recibí una fuerte impronta hacia lo internacional, ¿no? De manera que, en el fondo, yo soy un político internacional, un político internacionalista, y lo lógico fuera que me dedicara a una profesión que tiene mucho de política, que es precisamente la diplomacia, ¿no? Yo la diplomacia la he entendido, por una parte, desde el punto de vista profesional, como una cosa que me parece muy fundamental, y la diplomacia al fin y al cabo está para buscar entendimientos, ¿no? Y está
para buscar o para evitar enfrentamientos, ¿no? Y sobre todo la guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo también está basada en determinados principios. Yo no concibo una diplomacia que esté absolutamente ausente de los principios, ¿no? Esa es una línea complicada entre medias, donde se acaban los principios, donde empieza el enfrentamiento, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los límites de la negociación. Pero yo he estado siempre, digamos, he sido un diplomático político y un político muy interesado por los temas internacionales, con lo cual ha habido siempre una línea digamos, muy precisa de comunicación entre ambas cosas, ¿no? Yo no he sido un diplomático tradicional nunca, ¿no? Ni siquiera cuando era un joven diplomático en los primeros puestos diplomáticos, ¿no? Siempre he estado condicionado personalmente y voluntariamente por determinadas creencias políticas, ¿no? Pero al mismo tiempo también nadie me puede acusar de intrusismo, porque yo he sido un diplomático profesional. De manera que cuando he sido embajador, y lo he sido varias veces, lo he sido porque era diplomático también. Aun sabiendo que naturalmente era un diplomático escogido por sus afinidades políticas, nunca las he negado. Pero me he sentido cómodo en los dos lados. Yo creo que ha habido una continuidad. Cuando estaba en el Parlamento también he sido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, he sido presidente de la Comisión de Defensa, es decir, he sido varias veces portavoz sobre temas internacionales, de manera que en un lado o en otro, primando un aspecto u otro, pero he hecho básicamente lo mismo siempre, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno, yo fui de los que en el primer momento creí firmemente que había sido ETA, ¿no? Y como yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Empezando por Ibarretxe, dicho sea de paso. Hay que recordar también sarcásticamente o irónicamente que uno de los primeros en negarlo fue precisamente Otegi, ¿no? Porque Otegi tenía razón para saber que no habían sido los suyos, ¿no? Pero en fin, era evidente que los etarras habían intentado eso mismo poco tiempo antes, de manera que había alguna razón para pensar que eso... efectivamente, Bush vino a la embajada, a la residencia del embajador al día siguiente para presentar su pésame, para firmar en el libro del pésame. Entonces tuvimos una conversación a petición suya y él me preguntó que qué impresión yo tenía o qué impresión teníamos el gobierno, y yo dije, pues creemos que esa ha sido ETA. Me dijo, pues las informaciones que me llegan me hacen pensar que no ha sido necesariamente ETA. No me dijo que habían sido los islamistas, e incluso en una entrevista inmediatamente posterior que hizo en la misma embajada a Televisión Española, pues también apuntó a eso, sin tanta claridad, pero apuntó a eso. Entrevista que luego, sorprendentemente, en aquel momento de caos que vivía España, desgraciadamente, pues no fue emitida en su integridad por Televisión Española. Una cosa realmente fascinante, ¿no? Resulta que un corresponsal, Lorenzo Milá, de Televisión Española, consigue una cosa que no se consigue todos los días, que es una entrevista con el presidente de los Estados Unidos y con su mujer, que estaba allí a su lado, y Televisión Española se niega a darla, ¿no? Tuve que hacer gestiones para que la dieran y tal, una cosa que revela también las fragilidades institucionales que todavía tiene este país, dicho sea de paso. Una cosa que me parecía absolutamente lamentable, ¿no? Pero en fin, esa era la situación, fuera quien fuera el responsable. Yo creo que digamos, hay varios niveles de preocupación mía, ¿no? o de análisis preocupado, ¿no? Primero, ¿cómo es posible que la población española reaccionara como reaccionó, ¿no? Aquello fue un ataque contra los españoles, ¿no? ¿Y cómo es posible que esas masas tremendas de españoles que se manifestaron aquí en Madrid vertieran su odio en contra del gobierno y en contra de Aznar? Eso es aberrante. Eso es aberrante. Yo no estaba físicamente el 11 de septiembre en los Estados Unidos porque tenía una reunión aquí, pero yo viví aquello directamente, y la manifestación de solidaridad de los americanos con el gobierno americano por la monstruosidad de aquella fue total. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos esos sentimientos tan desviados, ¿no? Y eso es una cosa que no ha dejado de preocuparme y de ocuparme desde aquel momento. En segundo lugar, yo creo que está toda la historia de si los servicios secretos dejaron de decir, informaron. Y lo que yo sé es que el CNI hasta el último momento estuvo informando al gobierno de que los responsables eran los terroristas vascos de ETA.
De manera que había dudas, evidentemente que había dudas, que había una tentación por parte de unos y por parte de otros de cargar a unos u otros en función de los resultados electorales, eso es absolutamente cierto, lo cual también es aberrante, ¿no? Yo personalmente creo, y también comprendo las razones por las cuales no lo hizo, yo creo que el presidente del gobierno en el momento, José María Aznar, debió ir a la estación de Atocha. No para nada en concreto, sino simplemente para manifestar la solidaridad con los muertos, con los heridos. Yo ya sé perfectamente que lo hizo precisamente para evitar la sensación de que alguien le acusara de utilizar indebidamente el momento, la tragedia, ¿no? Pero yo creo que eso debía haberse hecho. No sé si hubiera cambiado algún tipo de sensación o de... Lo que sí creo es que en aquellos momentos nadie estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Desde luego el que no estuvo a la altura de las circunstancias fue Rubalcaba, por ejemplo. Yo nunca olvidaré, porque eso lo vi en la televisión española estando en Washington, esas manifestaciones obscenas diciendo que España tenía derecho a un gobierno que no lo emitiera en la noche de reflexión. Me pareció y me sigue pareciendo obsceno. Y yo esas cosas no es que no las olvide, pero las tengo muy en cuenta, ¿no? Pero en fin, fue un momento... Nadie está preparado para hacer frente a los imprevistos, ¿no? Sobre todo cuando los imprevistos vienen cargados de sangre y de tragedia, ¿no? Y efectivamente aquello fue un momento... Pero para mí lo más preocupante es cómo es posible que los españoles en un momento de tragedia nacional, en vez de reaccionar democráticamente, sólidamente en torno al gobierno democrático de turno, lo hicieran en contra del gobierno, y eso lo he vivido también. Los americanos masivamente nos habían dado su apoyo el día de los atentados, pero 3 días después, cuando vieron la reacción, creyeron que efectivamente, y razón no les faltaba, que los españoles en el fondo lo que habían hecho es endosar las razones que habían llevado a los terroristas, fueran que fueran, a hacer lo que hicieron. Bueno, primero yo establecería una diferencia entre los dos. Es decir, Sanders es un populista, pero tiene una filosofía estructurada, ¿no? Es decir, Sanders en términos europeos sería un socialdemócrata moderado, no es, en términos americanos aparece efectivamente y es un populista con ribetes radicales, pero lo que está proponiendo son cosas que en este momento pues para nosotros nos parecen normales: la sanidad pública universal, la educación pública universal, y lo hace muy convincentemente y se explica muy bien y tiene una filosofía, con lo cual uno puede estar o no en desacuerdo, pero hay una filosofía, ¿no? Y la prueba es que en estos momentos yo personalmente creo que efectivamente la candidata va a ser Hillary, pero que duda cabe que la carrera de Sanders ha sido sorprendente entre otras razones porque ha sabido ganarse el apoyo de una parte significativa de la juventud americana, de la juventud demócrata americana, de las mujeres, en fin. Que yo por Sanders tengo respeto, por Trump no tengo absolutamente ningún respeto, me parece un bufón. Y me parece gravísimo y no lo comprendo. Veo y naturalmente sigo muy de cerca la política americana y veo los análisis de unos y de otros intentando explicarse por qué se han producido estos dos fenómenos con sus variaciones, ¿no? Efectivamente está el efecto de la crisis americana, está el efecto que ha tenido sobre las clases medias diferentes, unas clases medias blancas, otras negras, la indignación, la irritación, cosas de esas que también sabemos en este continente, ¿no? Pero al fin y al cabo también se han producido, la indignación correspondiente y tal. Pero ¿cómo es posible que una parte significativa del electorado republicano se fije en un personaje que es un bufón, que es un peligroso bufón, que no tiene absolutamente ninguna estructura ideológica, que no cree en nada, absolutamente en nada, que tiene una presentación absolutamente y profundamente antiestética, ¿no? Que se manifiesta de manera brutal en contra de las mujeres, en contra de los mexicanos, en contra de los tullidos, en contra de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado a tener esos niveles? Para mí es incomprensible.
Y naturalmente uno también siempre practica eso que los sajones llaman el wishful thinking, ¿no? Esperando que efectivamente los deseos de uno se conviertan en realidad y que llegue un momento en donde los candidatos, los otros candidatos, pues sean capaces de acabar con su preeminencia. Pero hoy mismo acabamos de ver que ha ganado en Nevada, ha ganado pues, prácticamente sacando el doble de votos que los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver, queda todavía tiempo, hay que recordar que todavía quedan, así como yo sinceramente creo que va a ser Hillary Clinton la candidata, con sus dificultades, pero lo va a ser. Hay que recordar que todavía en el campo republicano quedan por lo menos 3, 5 candidatos, que en la medida en que se vayan reduciendo las candidaturas se van agrupando los votos, que existe la esperanza de que la agrupación de los votos de los que van desapareciendo se concentren fundamentalmente en Rubio, que en este momento yo creo que es el candidato alternativo que más posibilidades tiene. Que por otra parte tenemos que recordar también que estamos hablando de una parte del electorado americano, es decir, que no estamos hablando de todo, sino del electorado republicano, que en este momento, pues Trump en Nevada ha tenido el 40% del electorado republicano, que en el contexto del país no llega al 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que recordar también, y digamos, se produce la catástrofe y Trump llega a la Casa Blanca. Bueno, pues hay que recordar que ese es un sistema en donde los checks and balances, los equilibrios institucionales siguen funcionando de una manera admirable. Está el Congreso de los Estados Unidos, está el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y uno de los problemas de Obama es que al fin y al cabo pues, se ha encontrado, es el presidente más poderoso del mundo, pero al fin y al cabo ha tenido que enfrentarse, no siempre con éxito, con el Congreso de los Estados Unidos, como lo estamos viendo hoy mismo con el tema de Guantánamo, y el Tribunal Supremo exactamente lo mismo. Entonces esa es la última esperanza, pero a mí efectivamente lo de Trump me parece no lo de Sanders, yo conozco gente joven, tengo una hija de 18 años, gente que está acabando pues el bachillerato y que se sienten muy atraídos por Sanders, ¿no? Y que sin embargo sienten una repugnancia infinita por ese aspecto desideologizado y absolutamente antiestético de un personaje como Trump. Pero en fin, en eso estamos, ¿no? Aquí tenemos otros trampitos, ¿no? Que también nos ocurre a nosotros, ¿no?